Hola, esto es un video creado colaborativamente donde abordaremos el tema de la corteza cerebral, las áreas de Brodmann, su función y patologías. Integrado por Laura Michelle Montañez Zumbarila, Wendy Joana Mendoza, Alejandro Herrera Valencia y quien les habla Yesenia Ruiz Oviedo. Presentado la docente María Goretti Rivas Castro. Somos del grupo 022 del programa de psicología del segundo semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina. La corteza cerebral. La corteza o corte cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. La corteza está dividida en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que hablaremos después, que son los responsables de procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. La corteza está muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas más o menos profundas llamadas cisuras o surcos. Las cisuras más importantes están la central o de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal, la lateral o de Silvio, que divide el lóbulo parietal del temporal, la parieta occipital, que divide el lóbulo parietal del occipital, y la longitudinal, que separa los dos hemisferios, el derecho del izquierdo. La corteza se divide filogenéticamente en arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o neocorteza. También cuenta con unas capas, las cuales son la capa molecular, la capa granular externa, la piramidal externa, la granular interna, piramidal interna o capa multiforme o polimórfica. También tiene los dos tipos de células más importantes son las células estrelladas o granulares, que son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza, y la célula piramidal. ¿Qué pasa si se daña la corteza cerebral? Tendríamos problemas en las emociones y en la personalidad. Con frecuencia las personas afectadas por un daño cerebral adquirido presentan inestabilidad en las emociones. Seguimos con las áreas de Brodmann. En el año 1909, el neuroanatomista alemán llamado Corbinian Brodmann identificó 52 divisiones citoarquitectónicas, en la corteza cerebral, conocidas como áreas de Brodmann. Cada una de estas áreas fueron enumeradas de acuerdo al orden de asignación e incluyó por cada área una funcionalidad específica. Las áreas de Brodmann son divisiones de corte cerebral, forman un mapa que nos ayuda a entender las estructuras y las funciones del cerebro. Están ubicadas en cada uno de los 4 lóbulos del cerebro. El señor Brodmann las registró con características psicológicas y de comportamiento que acompañan a cada estimulación. Vamos a hablar de los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, lo podemos observar aquí de color amarillo, que es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracterizan por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Seguimos con el lóbulo parietal, está aquí como de rosado. Se encuentra entre los lóbulos frontal y el occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. Tenemos el lóbulo occipital, está aquí como de azul. En los seres humanos es el menor de los 4 lóbulos. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual.
Y terminando con los lóbulos, vamos con el temporal, que está aquí de verde. El lóbulo se encuentra a los laterales del cerebro, dispuesto horizontalmente y pegados a las sienes. Recibe información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y su función tiene que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. A continuación, mi compañera Laura sigue con la exposición. Esta región se caracteriza por presentar un umbral de excitación bajo. Es la encargada de ejecutar órdenes para que se inicien los movimientos voluntarios, que en general son movimientos sencillos. La patología en este caso se produce si llega a haber una lesión, produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo, la lesión de la corteza motora produce flacidez, reflejos exagerados y signos de Parkinson positivos. Bueno, continuando con el área motora secundaria y suplementaria, el área suplementaria o área de Brodmann 6 se caracteriza por tener un umbral de excitación alto, se encarga de coordinar los movimientos involucrados en la postura. Además, incluye la organización de las secuencias del movimiento de los grandes grupos circulares. El área motora 8 es un área premotora y se encarga, junto con el área 6, de almacenar patrones de movimiento provenientes de experiencias pasadas. La patología en este caso, su lesión produce apraxia. La apraxia es una dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. En este caso, el área de Broca o área 44 y 45 de Brodmann son las que tienen que ver con los movimientos necesarios para producir el lenguaje, es decir, la gesticulación, la entonación y procesamiento semántico. Así desempeñan un papel crucial en la elaboración y generación del lenguaje. La patología en este caso sería, si llegase a haber una lesión, afectaría la memoria a corto plazo, causando dificultad para inhibir las respuestas, afecta para la capacidad de los estímulos. Sensitivas, áreas somatoestéticas primarias. Las áreas 1, 2 y 3 se localizan entre la circunvolución parietal y la parte posterior del lóbulo parietal. Son las principales encargadas del tacto y la propriocepción. La patología en este caso causará confusión en el individuo, en la temperatura, en el olor y el tacto. Compañeros, mi nombre es Wendy Joana Mendoza. En este momento vamos a hablar de las áreas somatoestéticas secundarias. En estas se encuentran ubicadas el área número 5 y el área número 7 de Brodmann. El área número 5 es la encargada de la percepción táctil. Se comunica con el hipocampo y las amígdalas cerebrales. El área número 7 tiene relación con la coordinación entre datos sensoriales y funciones motrices. Esta tiene que ver con los reconocimientos de objetos sin utilizar la vista. En tal caso de que llegue a existir alguna lesión en esta área, esto nos puede llevar a tener una asterognosis, que quiere decir que no podemos percibir, distinguir los objetos solamente con el tacto. Regiones de sensibilidad acústica. En estas regiones encontramos el área número 41, que es la que detecta cambios de frecuencia y localización del sonido, y el área número 42, que participa en la detención y reconocimiento del habla. También son conocidas como el área auditiva primaria.
También encontramos el área número 20 y 21, que es la que reconoce los sentidos. Tiene mucho que ver con la parte auditiva y con la parte visual. El área número 20 es un apoyo en la parte visual. También encontramos el área número 22, que es la encargada de percibir. Esta área también es llamada como área auditiva secundaria. Tiene que ver con el tema de la comprensión. En tal caso de que se llegue a lesionar esta área, nos lleva a tener una afasia, que es la que se presenta cuando las personas hablan y hablan, mas no tienen idea de qué es lo que están diciendo. Sensibilidad gustativa. La sensibilidad gustativa está relacionada en el área número 43. Esta se encuentra en el labio posterior de la cisura lateral y en la zona adyacente de la ínsula. Gracias a ella, podemos procesar la información del saber, del sabor y del gusto. En tal caso de que esta área se llegue a lesionar, esta nos puede causar una ageusia o una disgeusia, que quiere decir que es la dificultad para percibir, para sentir el sabor de los alimentos que ingerimos, para detectar el gusto. Sensibilidad vestibular. La sensibilidad vestibular se encuentra en el labio superior de la cisura central y en la parte posterior de la ínsula y del área 22. En esta partecita es que se encuentra ubicada esta sensibilidad. Tiene que ver con todo el tema de la percepción de la posición del cuerpo, movimientos de la cabeza en el espacio y el mantenimiento del equilibrio. El sistema del equilibrio está conformado por receptores vestibulares periféricos, que tienen la capacidad de sensar los movimientos de la cabeza en los diferentes planos del espacio y cuya información es integrada en el sistema nervioso central. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Alejandro Herrera y continuando con las partes del cerebro, bueno, tenemos la sensitiva visual que está ubicada en el área 17 en torno a la fisura calcárina y el polo occipital. Normalmente procesa el contenido visual, la distribución de los recuerdos, pero únicamente por el medio de los ojos, ¿cierto? El medio que viene siendo evidente que se graba únicamente por este medio, ¿cierto? Esa sería como la parte 17 que está ubicada más que todo aquí en la parte como más allá del cerebro. Seguiría la área asociativa prefrontal. Esta es la 9, la 10, la 11 y la 12. Esta corteza está más desarrollada en los hombres, relacionada con procesos mentales superiores como el juicio, la voluntad, la sociabilidad moral o el razonamiento. O sea, normalmente enfocaba a cómo se desenvuelve la persona, qué actitudes adopta, cuáles no. Normalmente en hombres se da precisamente por el concepto tal vez que se tiene que el hombre es como más racional, menos sentimental que la mujer. Procesa las ideas abstractas, es decir, todo lo que abarca el analizar algo y sintetizar lo que es. Y pues la lesión en este tipo de la parte del cerebro, que está aquí más que todo atrás, tiene que ver con obviamente cambios en la personalidad y el volverse mucho menos creativo, a raíz de que la personalidad es como tan síntesis de la persona. Un fallo en ella pues lo haría mucho menos creativo. La siguiente sería el área de pliegue, la 40 o la 39, ubicada al lado derecho del cerebro, en estas dos pequeñas zonas que se ven aquí. Tiene información visual normalmente asociada con lo que se consolida concepto, ¿cierto? Tal vez visual y táctil. Son los recuerdos como que, digamos, no veo algo en el momento,
pero si lo estoy tocando inmediatamente lo asocio. Esta es la parte de pliegue que se encarga pues de esta situación en concreto. También aplica en el sentido de tocar y sentir los recuerdos de forma, tamaño y textura. Y también como con la apreciación consciente de la imagen, ¿cierto? Si toco algo, inmediatamente así no esté viendo, se me genera en el pensamiento la imagen pues de eso que quiero, en lo que estoy pensando pues. También sirve para la producción de palabras y discursos significativos. Puede ser como el inicio de un párrafo argumentativo, pues hablándolo. Tiene que ver con esta parte del cerebro. Y las lesiones radicarían en un detenimiento o una forma como acortada al hablar, como un medio pausado, que sería pues como lo principal en lo que fallaría en esta parte, ¿cierto? Por otro lado también está el área temporal anterior, que sería la que interviene en almacenar las experiencias sensitivas, es decir, recordar los objetos, la música, este tipo de cosas, más que todo auditivas. Y normalmente por ser melódica se le ha atribuido, por ejemplo en la ciencia, que sea la parte del movimiento que uno como involuntariamente empieza a mover el pie al ritmo de la música de una canción. A esta parte del cerebro se le asocian esos recuerdos y esa respuesta como motora de esa parte del cerebro como tal. Se asocia a lo auditivo del lóbulo temporal izquierdo de los humanos y en sí guarda necesariamente toda la información que tiene que ver con las cosas melódicas, las cosas auditivas.